Buenas tardes, amigos. Seguimos aquí en Diálogos con del Montonero, analizando la súbita presencia del presidente Castillo ayer en el Congreso, cuando el escenario se organizaba alrededor de dos procesos en su contra. Por un lado, el proceso de vacancia, que fue admitido con 76 votos, para sorpresa de tirios y troyanos, y por otro lado, un proceso de acusación constitucional que también está en curso. Y ambos procesos, digamos, dibujan escenarios negativos, adversos para el presidente. El presidente se presentó al Congreso para detener estos procesos, para cambiar el curso de estos procesos, para influir en la mayoría parlamentaria. Bueno, aparentemente el presidente no ha logrado esos objetivos. Su discurso fue un discurso de frases generales que en un contexto como el que describimos son frases vacías porque no cambian el curso de las cosas. Y por otro lado, una de las cosas que sorprendió es el llamado al diálogo, al entendimiento entre el Ejecutivo y la oposición, no obstante que en los últimos 6 meses ha designado 4 gabinetes de confrontación, 4 gabinetes de guerra. Pero para coronar, digamos, la situación o el escenario, después de la presentación del presidente de la República en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, deslizó una idea. El presidente se había abstenido de presentar una propuesta de adelanto general de las elecciones. En otras palabras, lo que el presidente del Consejo de Ministros nos decía es que si la vacancia va, la contrapropuesta es el adelanto general de elecciones. Y ese es el escenario que quedó ayer configurado. Para hablar de estos temas, hemos convocado el día de hoy a Hugo Guerra, periodista de larga trayectoria en el Perú, uno de los principales del diario El Comercio en las últimas décadas, uno de los principales periodistas, docente universitario, intelectual, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Hugo, gracias por la conversación. Gracias, Víctor Andrés. Como siempre, un gran gusto estar contigo y en Montonero. Bueno, quería preguntarte, el presidente se presentó ayer al Congreso, ¿no? Es claro que el presidente iba a tratar de capear el temporal, como se dice en la jerga criolla. ¿Crees que ha logrado algo en el Congreso detener, cambiar el curso de estos dos procesos en su contra? Bueno, tratando de ser lo más objetivo y no ideológico en la respuesta, yo creo que el presidente ha cometido una grave insensatez, porque ha ido al Congreso no con el ánimo conciliador, no con el ánimo de disminuir la tensión política, pese a que la primera parte de su mensaje, un mensaje francamente para el análisis semiótico y para el análisis secundario, porque no dijo nada nuevo, pero no ofreció ninguna posibilidad de diálogo real. Simplemente fue como adelantarse para hacer los descargos frente a los dos procesos que tú has mencionado al inicio. Uno, el de la acusación constitucional por traición a la patria, donde hizo unos descargos que no son con nada suficientes, y el otro proceso, el de la vacancia. Peor todavía, termina casi amenazando al Congreso y acto seguido sale el primer ministro Aníbal Torres y hace una declaración que no solamente empeora las cosas, sino que pone al gobierno en una situación legal bastante complicada. ¿Por qué? Si el presidente tenía la intención eventual de plantear un adelanto de elecciones, cosa que no es posible dentro de la Constitución, o si tenía la voluntad de anunciar su renuncia, eso debió haber sido aprobado por el Consejo de Ministros. Si a última hora decidió no anunciarlo, entonces hay una responsabilidad de todo el gabinete. La situación es bastante compleja, más allá Por de eso, las formas. por eso se entiende que el congresista Jorge Montoya haya pedido las actas del Consejo de Ministros de los últimos 15 días, de las últimas 3 semanas. Eh,
Sí, yo creo que se entiende por eso, pero específicamente lo que nosotros podemos ver y exigir de inmediato es la relación, las actas del Consejo de Ministros de ayer, porque si tú recuerdas la agenda publicada por la Presidencia de la República, tenía un Consejo de Ministros a las 3 de la tarde y la presentación ante el Congreso a las 5. Entonces, en esa última reunión del Consejo de Ministros es donde el señor Castillo o decidió no dar el paso en el sentido de su renuncia o impidió la insensatez adicional de hacer un adelanto de elecciones que es imposible, materialmente imposible. Pero cualquiera que sea el Seguramente, caso es ilegal. claro, seguramente la idea va por presentar un proyecto de ley que, digamos, sea la contraparte del proceso de vacancia, tal como lo Pero, hizo Vizcarra en su momento. claro, No pero sé si... sería lo más ocioso del mundo. El caso de Vizcarra es totalmente anómalo. Ahí se dio un golpe de masas, fue totalmente diferente. Si en este momento se presentase un proyecto de ley para adelantar las elecciones, tendría que seguir la rutina parlamentaria, es decir, una reforma constitucional que con suerte nos tomaría un año. No tiene ningún sentido, no tiene ningún Ahora, sentido. tal como, digamos, tal como se describe el escenario, el presidente va al Congreso, declara el primer ministro. A tu entender, Hugo, las cosas están más polarizadas que antes, más quietas que antes. El presidente ha ido por lana y ha salido trasquilado. ¿Cómo calificarías la situación Bueno, post presentación del presidente? la expresión que acabas de utilizar, muy ovejuna, de ir por lana y salir trasquilado, creo que es la más precisa. Eh, la tensión no ha disminuido, todo lo contrario. Las fuerzas políticas se han radicalizado. Un elemento para medir esto es el señor Carlos Anderson hoy renuncia a su partido de origen para volverse un demócrata aún más de derecha. Entonces, estamos viendo que el señor Torres, Aníbal Torres, ha echado gasolina ahí donde se hubiese querido apagar el incendio. Yo creo que ha sido un error de principio a fin toda la presentación del señor Castillo, con algunos añadidos. Además del acento argentino en la redacción del mensaje, por llamarlo de esta manera, porque tampoco llega a ser un mensaje. O sea, no sé Es qué una cosa es. enumeración de hechos y de De acciones hecho, del Estado, ¿no? y de voluntades, pero que no tienen fundamento. No cumple con el rigor de un mensaje a la nación, tampoco es propiamente un mensaje político en sí mismo, en fin, pero tiene otra cosa. Ha repetido en gran porcentaje todo lo que ya había presentado el mismo Aníbal Torres hace una semana cuando se le dio el voto de investidura al gabinete. Entonces, ¿qué ha querido hacer Castillo? Hasta ahora es un misterio político, aparte de la consecuencia que yo creo nefasta y que le va a traer muchos problemas, pero no llego a entender cuál ha sido la intención suya o de sus asesores. Si cree que con eso ha ganado opinión pública, al contrario. Mañana comienza un paro de transportistas bastante radical. Este viernes hay una movilización muy vasta en todo el norte del país de protesta contra el gobierno. Para la próxima semana se anuncian movilizaciones cada vez más grandes, más importantes ¿No? contra el gobierno. Entonces, no veo que Y haya el consecuencias. gobierno, lo que se está armando y lo que se está organizando, digamos, es otra de las cosas que no están presentes en este mensaje que dio ayer el presidente. Quizá la evaluación del mensaje podría darse por las cosas que no dijo, ¿no? No dijo la constituyente, no dijo nacionalización del gas, bueno, eso está por ahí guardado, pero tampoco habló nada de inversión privada, de crecimiento, de generación de empleo, como siempre no habló, No, no pero habló. lo que sorprendió es que no mencionó el corredor minero del sur. En el corredor minero del sur
se están generando las condiciones para un paro regional en Apurímac contra minorías pequeñas en el Cusco que bloquean la carretera, el paso de los camiones. Y en el caso de Cuajone, los trabajadores se están organizando para defender su empleo. Algo va a pasar en el sur a este paso. Algo va a pasar en el sur, pero fíjate, la confusión que tiene el senador Castillo eh, me merece todo respeto como ser humano, pero intelectualmente pues no llego a entender frente a quién estamos, ¿no? Hace un reconocimiento explícito de que respete la economía social de mercado, es decir, la economía tal cual está postulada en la Constitución del año 93, la Constitución que no es exacto, pero así le llaman, de Fujimori. Entonces yo imaginaba, como ponían ahí en el Twitter, a la representante de esta señora Chabelita, que habrá aplaudido con mucho énfasis, pues mucho entusiasmo, el que seamos un país capitalista, ¿no? O sea, no entiendo, la verdad no entiendo. Ahora, Ahora, si se hubiera atrevido Castillo a mencionar la constituyente, o si hubiera retomado el tema de las nacionalizaciones, hoy día creo que sí hubiera ardido Troya, porque el país ya no aguanta. Fíjate, una de las grandes ausencias, para concluir la idea, es no advirtió una sola medida, una, para hacerle frente a la crisis energética, a la carestía del combustible, como consecuencia, entre otras razones, a la guerra ruso-ucraniana. ¿Cómo puede ir un presidente de la República bajo esas circunstancias mundiales y obviar el tema? Y sin embargo, tú vas a cualquier grifo de Lima y hay que hacer ya colas bastante largas para surtirse o hay que pagar precios exorbitantes. Entonces, el país, ¿cómo puede saludar a un mandatario que no asume su responsabilidad por ahí donde más aprieta el bolsillo del ciudadano? efectivamente. Ahora, efectivamente, los precios de los combustibles están en trepada y eso está generando una cadena de elevación de precios en los mercados, en el transporte, en los mercados, en la canasta básica. Eso es un problema que va a explotar. Y sumado a eso, la sensación de que la economía en Perú se ha detenido, a pesar de que vamos a crecer 3% por el impulso de los minerales, ¿cómo se le va a explicar a la gente que Yo ya no, yo tres ya no, décadas de crecimiento se interrumpen de golpe? ¿Cómo se le pero explica yo no eso? estoy seguro siquiera de que vayamos a crecer el 3%. Digamos, ese es Poco. el escenario optimista. Yo estoy aterrado. Lo que conversábamos eh, hace un rato contigo, mira la paralización de las Bambas, de Tía Marina, de Coajones, ¿cuánto le cuesta al país por día? Y si a eso le sumas que las calificadoras de riesgo han calificado como bonos basura los bonos de Petroperú, la economía peruana puede tener cimientos macroeconómicos muy sólidos, pero es más o menos como que después de un terremoto vengan varios sismos adicionales. El edificio tarde o temprano se resquebraja y se cae. En esas vísperas estamos. Entonces, si no se dan cuenta, no entiendo Bueno, qué gobierno tenemos. ahora, ya mirando hacia adelante, la fecha para discutir la vacancia es el 28 de marzo. Es decir, estamos 15, 16, faltan más de 10 días, 12 días. Eso es una eternidad en el Perú, pero además es una eternidad en un gobierno como el de Pedro Castillo, que cada día o cada hora acumula una denuncia, un escándalo, una irregularidad. Entonces, si bien es cierto ahorita, es bien difícil predecir si van a haber los 87 votos, uno puede concluir que todo puede pasar hasta el 28 de marzo. Definitivamente todo puede pasar, pero acá hay un factor de transparencia que probablemente no estaba tan acentuado hasta hace un par de días. ¿Cuál es? Los niños, como le llaman a los miembros de Acción Popular que están vinculados a todo este tema de corrupción, ahora están bajo la lupa y toda la administración está bajo la lupa. Hoy día, por ejemplo,
El público por primera vez creo que ha escuchado la interpelación al ministro de Salud, pero ya lo hace con ojos más ilustrados, más críticos. Y hay una serie de cosas que están en pendiente y que el público ya no las pasa por alto. ¿Qué cosas están en pendiente? Las declaraciones que van saliendo a cuentagotas, pero cada día más graves, de la señora Karen López, lo del señor Bruno Pacheco, ¿no es cierto? Y todas las incidencias, tanto de los dinámicos como de los terríficos del centro, es decir, todos los días el muñeco fatal está creciendo con tal velocidad y con tal asquerosidad que la opinión pública ya no está tan pasiva. Y Ahora, no es que ahora el tema público no les toque. Hoy el ciudadano de a pie está exigiendo a los partidos democráticos y a sus líderes, sean tradicionales o nuevos, más acción, más corrección. Entonces, todo nos indicaría que de aquí al 28, la evolución dinámica, porque eso es de los votos, tienda a subir más que a bajar. Sí, ya ha sido una sorpresa, ¿no? 76 votos. sí, sí, lo de los 76 votos ha sorprendido a tirios y troyanos. Ahora bien, también hay otro ángulo del razonamiento, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? La presión ciudadana, que fue enorme luego de las elecciones y que, digamos, llevó a decir que el Perú, la centro derecha, había tomado las calles en el Perú, a diferencia de todo el continente. La izquierda la tiene en Chile, la izquierda la tiene en Colombia, a diferencia de todo el continente. Esa presión ciudadana ha disminuido o ha mainado un poco porque también este gobierno ha dado un paso atrás en la constituyente, ya no quiere ponerla sobre la mesa. Y por otro lado, anunciaba nacionalizaciones y ha retrocedido en todas las cosas o en todos los planteamientos contra la constitución y el modelo económico. El gobierno da un paso atrás como buenos leninistas. Entonces, es un poco que amaina, sería un poco la explicación de por qué la oleada popular de protesta o de crítica ciudadana no es tan intensa ahora. ¿No crees que eso pueda ser un factor que cambie el curso de las cosas hasta el 28? No lo creo porque, a ver, si pensamos históricamente cuando le hacen la gran pregunta a Lenin, ya llegamos al poder, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces Lenin simplemente dice, avancemos por los laterales. Eh, es lo mismo lo que está ocurriendo acá. Digamos, los cambios bandera, los maximalistas, el cambio de constitución o asamblea constituyente, la nacionalización del gas, que no tiene ningún sentido, pero ahí está, o la segunda reforma agraria, la han dejado aparentemente de lado, pero siguen avanzando por los laterales. ¿Cuáles son esos laterales? Día tras día están copando al Estado y están haciendo una serie de reformas sumamente preocupantes. Esta Por reforma ejemplo, laboral que quiere colectivizar las relaciones laborales en el Perú. ahí tienes un ejemplo social y tienes un ejemplo político muy delicado en la creación de una nueva dirección de inteligencia de la Policía Nacional, que no está en la ley orgánica, que no está en ninguna ley que lo faculte. Entonces, sí, la toma del Estado está avanzando y esa toma del Estado sí la sienten los ciudadanos porque a diferencia de lo que pasaba hace 2 o 3 meses, el Estado ya está empezando a dejar de funcionar. Es como un carro que no le has hecho mantenimiento, pero llega el momento en que por la falta de aceite o la falta de regulaciones empieza a traquetear. Todavía no Por nos hemos ejemplo, paralizado, pero por ejemplo, sí, el- para mencionar esto, hace ya 3 meses que no se emiten DNIs nuevos, no se emiten brevetes, no hay pasaportes. Hacer cualquier trámite en la administración pública cuesta un trabajo brutal y todo el efecto paliativo de los bonos para los sectores más deprimidos está pasando. No hay nada peor que darle plata en efectivo al pueblo, porque con se toda justicia se la detiene, va a gastar.
se viene un colapso de los servicios públicos que brinda el Estado. Eso sí es incuestionable. A En el eso segundo, súmale el problema energético, súmale la carestía del costo de vida. Por mucho que el dólar, es lo que la gente no llega a entender, ¿no? Dicen, uy, pero el dólar ha bajado, sin embargo los precios siguen altos. Bueno, siguen altos en gran medida por factor de confianza, pues. de acuerdo. Ahora, finalmente, Hugo, quisiera preguntarte, la oposición, el futuro, ¿no es cierto? Digamos, hay un escenario en que la vacancia procede, pero hay otro escenario en que la vacancia no procede, en que Castillos continúa en el ejercicio del poder. Evidentemente va a continuar muy debilitado sin poder hacer su constituyente, pero en cualquiera de estos escenarios, ¿cuál debería ser la conducta de la oposición, el perfil de la oposición? De alguna manera el Perú siente, la gente siente, o incluso de afuera nos dicen, ha habido en el Perú una especie de resistencia al proyecto de la constituyente. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre la oposición? Brevemente, cuando hablamos de resistencia, yo lo publiqué hace ya algún tiempo. Hay que entender bien la perspectiva. Uno hace oposición cuando todavía hay términos de referencia democráticos, un libre juego democrático. Uno hace resistencia cuando del otro lado ya no tienes a un opositor, sino a un enemigo. El gobierno está pasando de ser el otro para ser propiamente el enemigo de la sociedad y el enemigo de todos los partidos democráticos. Segundo, se está forjando la unidad democrática. Mira lo que pasó en la última marcha. La gente se quedó entre insatisfecha y muy crítica porque al final de la marcha desde el Campo de Marte a la Plaza San Martín no hubo oradores, pero no se dieron cuenta que justamente no hubo oradores porque lo que se está diciendo es retomemos un lugar emblemático que ha sido ocupado por la extrema izquierda, la propia Plaza San Martín, y a partir de aquí los propios ciudadanos tienen que hacerse cargo de su propio destino, ¿no? Qué mensaje para duro. Sin embargo, ya se está forjando la unidad. Ahora, hay otros factores que van a desencadenar la caída final del modelo político que tenemos. Las elecciones regionales y municipales van de todas maneras, es imposible detenerlas. No sé cómo se van a hacer con el mismo jurado, con el mismo RENIEC con la misma OMPE, pero van de todas maneras. Y eso está obligando a politizar a los ciudadanos una vez más. Y el último detonante, y creo que eso va a ser el factor de implosión del gobierno de Castillo, es se nos viene un paro general en cualquier momento. Cuando ya Sí, los agentes políticos por sí solos no tienen juego y no tienen capacidad convocatoria, los agentes económicos es son los que actúan. impresionante, ¿no? Es impresionante. Lo que puede suceder es que hayan empresarios y trabajadores unidos en la defensa de la empresa para enfrentarse a un gobierno que quiere detener la inversión y el crecimiento. Los trabajadores, los obreros, el mito comunista del sindicato va a terminar marchando contra las minorías radicales en coajones. Es Ya decir, está marchando, ya no, está. entonces yo lo que veo es que todo esto que tiene sus cosas negativas también se está convirtiendo en un gran taller para la sociedad, un Así proceso de aprendizaje anticomunista que debimos haberlo tenido luego de la derrota de Sendero Luminoso, pero que no fue posible. Pero el día de hoy se está produciendo a pasos acelerados. ¿Compartes sí, esa opinión? totalmente. Yo creo que el país no conocía, como lo hemos conversado contigo en otro momento, no conocía la barbarie de Sendero, la barbarie del MRTA, sobre todo los jóvenes, hasta la segunda vuelta electoral de hace poco. Pero impresionante, pero ahora se están dando cuenta. Yo creo que los propios jóvenes, yo siempre he puesto por los jóvenes de esta generación, que le llamen bicentenario o como quieran llamarle, eh,
por primera vez están probando el sabor amargo de la crisis económica. Porque piensa tú que los jóvenes de ahora jamás han tenido que sufrir una crisis económica como lo sufriste tú y tus padres, como lo sufrí yo mismo en su momento, ¿no es cierto? Por primera vez los jóvenes se están dando cuenta que la meta no es llegar a terminar la carrera, sino encontrar un trabajo. Ya no abundan los trabajos. Entonces, Impresionante. Es el estamos milagro en el, económico detenido. así es un taller que yo le llamaría como los alfareros, un taller modélico. Estamos haciendo un nuevo modelo de sociedad. El problema, sin embargo, y debe ser mi deformación por la eh, econometría, pero yo sí trazaría dos curvas de rapidez. Una es la curva de aprendizaje que suele ser muy alta versus la curva de toma del poder a través de la captura del Estado que está haciendo el gobierno actual. Ojalá y el tiempo nos permita Ujú. superar en velocidad a la captura del poder. Porque De si acuerdo. Ahora, caen las instituciones, nos fregamos. De acuerdo, Hugo. Una pregunta final. En el Perú hay una derecha, aparentemente, ¿no es cierto? Ahí está el Congreso, ahí está la actuación, y también hay digamos, es una centro derecha muy social que ha ganado las calles, que se está organizando, la multitud de formas organizativas que están surgiendo desde el lado de la centro derecha, es lo que permite decir, acá va a surgir algo nuevo, ¿no? Por más que ahora estén los mismos de siempre, algo nuevo va a surgir. Esto no es lo mismo. Entonces, ¿tú no crees que la centro derecha, para avanzar en este camino, debería hacer unas elecciones primarias para las regionales o incluso mirando bueno, las regionales ya no es posible, ¿no? Pero mirando, digamos, a las elecciones nacionales, en Colombia acaban de haber primarias en la izquierda, la centro y el centro y la derecha. Y después la centro y la derecha se van a unificar. Y si ese es el camino, van a detener la amenaza comunista que representa Petro. Eh, Sin duda, el manual político y el manual de la lógica cartesiana nos dice que tú tienes toda la razón. Es el deber ser, el deber de descubrir nuevos liderazgos y un nuevo discurso, que no es el de la derecha ultraconservadora y tampoco es el de la derecha boba que solo actúa por oposición contra el comunismo. No, hay que construir un programa, hay que consolidar una alternativa. El reto mayor, una vez más, es el tiempo. Esto es como, volvamos al ejemplo del automóvil, que ya está traqueteando porque todos los repuestos le son urgentes y necesarios y hay que irlo reparando en el camino, sin parar. Entonces, acá el tiempo nos está ganando. No sé qué va a salir, pero sí, de algo sí estoy seguro. Este modelo político, tal como lo está llevando la propia izquierda de tipo marxista, el propio señor Pedro Castillo, no aguanta. Y eso Bueno, lo firmo. y Hugo, si cuando le ganamos a Sendero no se cayó nuestro muro de Berlín, que esta vez se caiga, pues, que esta vez se derrumbe ese muro de Berlín que nos impide el desarrollo, en fin, y todo esto que ha permitido que el comunismo más ortodoxo o sectores del comunismo más ortodoxo lleguen al poder. Parece una película, una pesadilla, ¿no es cierto? Parece ¿No? una pesadilla, pero sí tengo una reflexión final con esto. Eh, por lo general, cuando yo publico, soy muy enérgico y muy drástico, seguramente con algunas categorías políticas. Pero tengo que reconocer que en este momento la convocatoria a la unidad no debe ser solamente para eso que le llamamos derecha o para el centro derecha, también para el centro izquierda. Yo No, creo que sí, este es un momento de efectivamente. buscar alternativas de mayoría. No pienso en consensos porque esa es la gran mentira de los politólogos, pero sí pienso en mayorías racionales y para eso no podemos, digamos, dejar de lado o no podemos segregar a sectores de centro izquierda que son pensantes, que son racionales y que seguramente no coincidiremos en varios puntos, pero que son necesarios, son indispensables para una creación democrática sostenida y sostenible en el tiempo. Bueno, es la única manera de construir una comunidad política, ¿no?
sin Sí. excluir a todos los sectores democráticos que en ella quieren participar. Y eso, ojalá que eso surja, pues, ¿no? Sí, hay Porque que bajarle los decibeles a la confrontación retórica. Yo creo que mm, ya era lógico que las posiciones se esgrimieran un poco más radicalmente al principio de la crisis, pero ahora tenemos que ser bastante más amplios y más comprensivos desde todos los sectores. Yo creo de que, acuerdo. aunque sea una frase un poco trillada al enunciarla, pero profundamente tiene validez. El Perú tiene que estar primero si queremos realmente construir una alternativa democrática para todos. Así será. Muchas gracias, Hugo, infinitamente agradecido por A estas ti. reflexiones y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muy agradecido. Gran abrazo. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.